qué no escuchas a Dios? Reflexión profunda para entender su voz. En medio del ritmo acelerado de la vida, del ruido constante, de las preocupaciones diarias y de las múltiples voces que intentan influir en nuestras decisiones, muchas veces se nos hace difícil reconocer la voz de Dios. Vivimos ocupados, pensando en lo que sigue, resolviendo situaciones, tratando de mantener el control de todo, y sin darnos cuenta, nuestro interior se llena de tantas cosas que dejamos poco espacio para lo verdaderamente importante: la conexión con Dios. No es que Él haya dejado de hablar, es que muchas veces nosotros hemos dejado de escuchar. Nos acostumbramos tanto al ruido externo e interno que perdemos la sensibilidad espiritual para percibir su dirección, su guía y su presencia en nuestra vida. Y es precisamente en ese contexto donde necesitamos hacer una pausa, detenernos y recordar que Dios sigue hablándonos, pero requiere de un corazón dispuesto y de un espíritu en calma para ser escuchado. Escuchar la voz de Dios no siempre ocurre de la manera en que imaginamos. No siempre es algo audible o evidente. Muchas veces es una impresión en el corazón, una paz que no se puede explicar, una incomodidad que nos alerta, una claridad que llega en medio de la duda o una convicción profunda que nos guía hacia una decisión. Dios habla de formas sutiles pero poderosas, y aprender a reconocer su voz implica desarrollar una relación más cercana con Él. No se trata de algo automático, es un proceso que se construye con el tiempo, con la búsqueda constante, con la disposición de escuchar más allá de lo evidente. Es aprender a diferenciar entre nuestras emociones, nuestras ideas y la dirección que viene de Dios. Y eso solo se logra cuando cultivamos una vida espiritual activa, consciente y sincera. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo nos muestra que escuchar la voz de Dios no es algo reservado para unos pocos. Es una promesa para quienes tienen una relación con Él. Dios habla, y sus hijos pueden reconocer su voz, pero esto requiere cercanía, tiempo y conexión. No se puede reconocer una voz que no se frecuenta. Por eso es tan importante acercarnos a Dios diariamente. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí encontramos una clave fundamental: la quietud. Vivimos en un mundo donde todo nos empuja a ir rápido, a hacer más, a pensar más. Pero Dios nos invita a detenernos. En la quietud es donde nuestro corazón se alinea, donde nuestra mente se calma y donde podemos percibir su presencia con mayor claridad. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Dios es un Dios que guía, que orienta, que muestra el camino correcto. Pero para poder seguir esa dirección, necesitamos estar atentos, sensibles y dispuestos a obedecer cuando Él habla. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé. Este versículo nos recuerda que Dios responde. Él no es indiferente a nuestras oraciones. No guarda silencio ante un corazón que lo busca sinceramente. Pero clamar también implica esperar, escuchar y estar atentos a su respuesta. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus veredas.
Escuchar a Dios también requiere confianza. A veces su dirección no coincide con lo que pensamos o queremos, pero confiar en Él nos permite seguir su guía con seguridad. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios no solo habla, también da sabiduría. Cuando buscamos su dirección, Él responde con claridad, con entendimiento y con guía para tomar decisiones correctas. Aprender a escuchar la voz de Dios implica también reconocer qué cosas están ocupando nuestro interior. Muchas veces, no es que Dios no esté hablando, sino que hay demasiadas voces compitiendo dentro de nosotros. El miedo, la ansiedad, la duda, las opiniones externas, las expectativas, el afán por resolver todo rápido. Todo eso genera ruido, y ese ruido dificulta que podamos percibir la voz de Dios. Por eso es necesario hacer un ejercicio consciente de silencio, de desconexión del ruido exterior y de orden interior. Es en ese espacio donde comenzamos a escuchar con mayor claridad. También es importante entender que la voz de Dios trae paz. Puede confrontar, puede corregir, puede incomodarnos en el momento, pero no genera confusión ni ansiedad constante. La voz de Dios guía con firmeza, pero también con paz. Cuando algo viene de Él, hay una certeza interna que, aunque no siempre se entienda completamente, da tranquilidad al corazón. Por el contrario, cuando estamos guiados por el miedo o la ansiedad, sentimos presión, desesperación y urgencia, y eso no proviene de Dios. Otra clave importante es la constancia. No se trata de escuchar a Dios solo cuando necesitamos una respuesta urgente. Es una relación diaria. Es hablar con Él, pero también es aprender a escuchar. Es dedicar tiempo, es leer su palabra, es orar, pero también es hacer pausas para reflexionar, para sentir, para discernir. Es en la constancia donde nuestra sensibilidad espiritual se desarrolla. Muchas veces buscamos señales extraordinarias, respuestas inmediatas o confirmaciones evidentes. Pero Dios también habla en lo sencillo, en lo cotidiano, en pequeños detalles que, cuando aprendemos a verlos con ojos espirituales, cobran un gran significado. Puede ser una palabra que llega en el momento justo, una paz que se instala en medio de una decisión, una puerta que se cierra o una oportunidad que aparece. Dios habla, pero necesitamos aprender a reconocer su forma de hacerlo. Tal vez hoy estás en un momento donde necesitas dirección. Tal vez estás tomando decisiones importantes o enfrentando situaciones que no sabes cómo manejar. Y en medio de todo eso, te preguntas, ¿qué quiere Dios para mí? La respuesta no siempre llega de inmediato, pero cuando decides buscar, cuando decides detenerte, cuando decides abrir tu corazón, comienzas a percibir su guía de maneras que antes no notabas. Escuchar la voz de Dios también implica obedecer. No basta con reconocerla. Es necesario confiar y dar el paso. A veces sabemos lo que Dios nos está mostrando, pero nos cuesta hacerlo porque implica salir de nuestra zona de comodidad o enfrentar algo que no queremos. Sin embargo, cuando obedecemos, experimentamos su respaldo, su dirección y su paz. Hoy es un buen momento para hacer un cambio, para reducir el ruido, para buscar más a Dios, para crear espacios de silencio, para abrir el corazón y decir, Señor, quiero escucharte. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Dios no espera perfección, espera un corazón sincero. Oremos para finalizar este momento. Señor amado, hoy quiero aprender a escuchar tu voz. En medio del ruido de mi vida, ayúdame a encontrar silencio. En medio de la confusión, dame claridad.
Abre mi corazón, sensibiliza mi espíritu y enséñame a reconocer tu dirección en cada área de mi vida. Quita toda distracción, toda ansiedad y todo aquello que me impide escucharte con claridad. Ayúdame a confiar en lo que me muestras y a obedecer con fe, aun cuando no entienda todo. Quiero caminar guiado por ti, con paz, con seguridad y con la certeza de que tú estás dirigiendo cada paso. En el nombre de Jesús. Amén. Que esta reflexión te acompañe hoy y te recuerde que Dios sí habla, que su voz está disponible para quienes lo buscan y que cuando aprendes a escucharlo, tu vida comienza a tomar dirección, propósito y paz. Y si esta reflexión tocó tu corazón, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que también necesite escuchar esta palabra. Que Dios bendiga tu vida hoy y siempre.